Kaixo, soy Ollane Pardo, fundadora de la firma de moda Amarenak, y hoy te voy a contar la historia de los burukoak, o los curiosos tocados que llevaban las mujeres vascas durante la Edad Media y que durante más de 400 años fue nuestra prenda más característica. ¿Quieres saber más? Pues ongi etorri, bienvenida, bienvenido a las historias que se llevan puestas. Kaixo. Pues nada, aquí estamos en el 5º capítulo de las historias que se llevan puestas. Hoy estoy por aquí yo solita, sin compañía, pero no pasa nada porque te traigo una historia súper interesante, o al menos a mí me lo parece, y es la historia de los burukoak, los tocados corniformes que llevamos las mujeres en la Baja Edad Media, bueno, las mujeres vascas y de alrededores. Bueno, antes de nada, para los que no hayáis escuchado los capítulos anteriores, os voy a contar un poco quién soy yo o qué es lo que hacemos en Amarenak. Pues en Amarenak somos una firma de moda en la que a través de la ropa y de las prendas de vestir buscamos de alguna forma modernizar y volver a poner en la calle prendas tradicionales vascas y bueno, dar a conocer su historia. Bueno, pues si has escuchado el primer episodio de esta serie de podcast, ¿no? Ahora estamos ya en el 5º. Te sonará o bueno, sabrás, ¿no?, que hace unos meses presentamos una colección inspirada en la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano y los marineros vascos de aquella época. Y bueno, la verdad que ha sido un trabajo en el que he estado bastante tiempo, unos 4 años, modo siglo XVI, como digo yo. Y la verdad que bueno, bastante metida en la indumentaria en concreto de Euskadi en aquella época. Y fue así un poco como llegué a esta historia de los burukoak, o de los tocados medievales. Si me estás escuchando de fuera de Euskadi, quizá esto de burukoak te suena a chino, japonés. Si me escuchas desde Euskadi, pues bueno, te sonará algo de cabeza que, como ya he dicho antes, es la traducción en euskera de tocado. Pero no os imaginéis o no te imagines un tocado como, pues yo qué sé, de invitada, de boda, así de ceremonia. No. Quizá la forma más descriptiva de explicároslos es que, bueno, recuerdan bastante a los genin franceses. Los genin franceses son, como digo yo, el típico gorro de cucurucho de princesa de cuento. Y bueno, están muy vinculados a esta, al imaginario que tenemos de brujas y sorguiña, como las llamamos aquí, que solían ser blancos, pero también están muy vinculados a toda esta cultura del aquelarre. Por ejemplo, en la película Aquelarre de Pablo Agüero del 2020, pues aparecen varias mujeres con estos tocados, no sé si la habéis visto. Y bueno, en general ya os digo que es una prenda que está como muy vinculada a todo este tema del aquelarre. El aquelarre los aquelarres eran unas fiestas paganas en las que, bueno, de hecho, aquelarre significa en euskera campo de macho cabrío, hablando elegantemente, cabrón, no hablando mal y pronto, donde las mujeres eran muy malas y se emborrachaban y bebían y se drogaban y fornicaban con el diablo y bailaban y cantaban y se desmelenaban y se lo pasaban muy bien alrededor de una hoguera en las noches de luna llena. Entonces, pues bueno, una de las cosas que vamos a descubrir es por qué está unido este tocado a esta cultura del aquelarre. Y bueno, si sois de Euskadi, quizá la primera cosa que os venga a la cabeza es la figura de Maridomingui. ¿Y quién es Maridomingui? Pues para los que no conozcáis, como la versión femenina del Olentzero. Y el Olentzero es el Papá Noel de aquí, de Euskadi. Y os podéis creer que conozco al hijo del creador. ¡Chan, chan! Bueno, esto no sé si lo sabréis, yo no lo sabía y son una de estas cosas así que me hace como ilusión ir descubriendo en estas colecciones y en estas investigaciones que hacemos, ¿no?
Bueno, pues yo cuando me entusiasmo con algo, igual que con este podcast, pues se lo cuento a todo el mundo. Y da la casualidad de que Gary Koitzmurua, que es también el artista que serigrafió las láminas y camisetas, que bueno, es una persona a la que tengo un montón de cariño y solemos trabajar bastante, que está en Tolosa, tiene una galería de arte tienda que se llama GKO Gallery. Pues bueno, contándole que tenía esta idea en la cabeza y que queríamos lanzar esta colección y bueno, y una cosa que yo no entendí, le decía, y no entiendo, porque además, claro, Maridomingui, que es esta figura de la que estoy hablando, es como que lleva un vestuario totalmente anacrónico, porque va vestida como con el traje, lo que hoy en día se conoce como el traje tradicional vasco, que es más bien de principios del 19, principios del siglo XX, pero es que luego de repente lleva un tocado medieval. Y me dijo Gary, bueno, es que no sabes quién se inventó a Maridomingui. Y yo, ¿quién? Y me dice, mi padre. Y yo, ¿cómo que tu padre? A ver, cuéntame esto. Y bueno, resulta que, pues sí, bueno, no fue solo su padre, pero bueno, me pasó su número de teléfono, estuve hablando con él, me ha enseñado, de hecho, los primeros bocetos e ilustraciones, y la verdad que me quedé alucinada. Me contaba Edorta, que así se llama el padre de Gary, Edorta Murua, que bueno, ellos pertenecían a un grupo que era Antiguoko Baguera. En el grupo, o sea, Antiguo es un barrio de aquí de Donosti, que bueno, pues entre otras cosas hacían bueno, pues una serie de actividades, pues un poco para promover el uso del euskera en las ikastolas y entre la gente joven y bueno, como actividades culturales y así. Y un día pues se les ocurrió que había que crear una figura femenina que fuese con olentzero, ¿no? Y que de alguna forma pues estuviese como repartido ese protagonismo, y entonces se inventaron a Maridomingui, y esto fue en el 1994, o sea, hace nada. Bueno, y entonces pues él me contaba, me hacía mucha gracia porque me contaba que le dije, ¿y por qué le pusisteis esa ropa? ¿De dónde se os ocurrió lo del tocado? Y me decía, bueno, pues es que surgió como algo muy, muy natural, porque yo qué sé, pues había gente que estaba como más metida en el mundo de la indumentaria, y entonces pues le parecían curiosos estos tocados, y al final pues yo qué sé, hicimos así una mezcla y salió así, y así se quedó. Aquí la anécdota del día con Maridomingui y su tocado corniforme medieval. Bueno, pues como os decía, cuando estuve un poco investigando sobre, pues eso, siglo XVI, la época del Cano, empecé a ver en las ilustraciones de mujeres, bueno, de personas vascas, pero sobre todo a mí me llamaron la atención las de mujeres vascas, que llevaban todas pues unos tramánculos, unos pues eso, tocados, por llamarlos de alguna manera, con formas bizarrísimas, súper, bueno, algunos parecían árabes, otros parecían, bueno, no sé, todo tipo de formas, cosas, bueno, súper estrambóticas y particulares, y me empezaron a llamar la atención. Entonces empecé un poco a recopilarlos, y recopilamos más de 200 ilustraciones y dibujos viniendo de diferentes fuentes. Bueno, en esta época, siglo XVI, creo que ya comenté, pero bueno, es para muchas y muchos el momento en el que empieza un poco la globalización, ¿no? Es una época de grandes descubrimientos, y es cuando el ser humano empieza a ser un poco consciente, bueno, de que no está solo en el mundo, de que hay un montón de lugares que no conoce, y que hay un mundo de posibilidades, valga la redundancia, por descubrir. Y entonces, bueno, pues empiezan ilustradores a hacer viajes junto con nobles, con científicos, con investigadores, y empiezan a dibujar pues lo que ven, ¿no? Y una de las cosas que más les llama la atención es cómo la gente va vestida en los diferentes lugares que visitan. Y se ve que, bueno, pues que Euskadi también les llamó mucho la atención. De hecho, hay por ahí unos textos que luego os leeré. Y entonces, bueno, surgen lo que se conoce hoy en día como los códices de trajes. También hay bastantes mapas en los que para ilustrar cómo era una ciudad o así,
se hacían también ilustraciones de cómo iba la gente vestida en aquella época, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues por citaros algunos ejemplos, los álbumes de trajes el álbum de trajes de Weigel y Amann de Nuremberg de 1577, o estoy aquí leyendo, por ejemplo, otro de Cesare Becilio, que era Abiti Antiqui et Moderni de 1598. Luego está el Trachtenbunchen, como lo llamo yo, a ver, donde tengo por aquí la chuleta, es que no sé ni cómo se pronuncia esto, pero bueno, que es de Christoph Weidich, un alemán. Entonces, bueno, todos estos eran códices de trajes donde, pues como os digo, ilustradores iban haciendo dibujos de cómo la gente iba vestida en los diferentes lugares. Una de las primeras aclaraciones que quiero hacer es el ámbito geográfico en donde podíamos encontrar este tipo de tocados. Y es que, bueno, mujeres de todo tipo y de todo tipo de lugares. O sea, lo más lejos yo creo que hemos encontrado es Asturias, pero también en León, en la parte vasco-francesa, Bayona, Ascain, San Juan de Luz, todas partes de Guipúzcoa, Navarra, algo de Álava también, Vizcaya, por supuesto, Burgos, ya os digo que un montón de sitios, Astorga también, y luego aparte también había menciones escritas, y pies de foto que no tienen desperdicio. Os leo, por ejemplo, lo que menciona licenciado Andrés de Poza en los escritos que hizo sobre el hábito de las Españas en 1587, en el que, por ejemplo, dice: por la misma razón que en Vizcaya se ha podido conservar la antigua lengua de las Españas, parece que lo mismo se puede juzgar del hábito de los mujeres y hombres vascongados, que sin duda es uno de los más extraños del mundo, y de que este hábito de Vizcaya sea el antiguo de las Españas. Hay que aclarar que en esta época muchas veces Vizcaya significaba Euskadi. Pues eso, como os decía, llama mucho la atención de los foráneos, pero es que luego hay otra cosa que no te he contado, y es que estos tocados los llevaban las mujeres casadas o viudas. Pero ¿a que no sabes cómo iban las solteras? Pues las solteras iban rapadas, así como lo oyes. De hecho, entre estas ilustraciones hay ilustraciones fantásticas de mujeres súper estupendas y elegantes con la cabeza rapada. De hecho, en nuestra colección de Burukoak, en la primera edición, y aquí lanzo una primicia, vamos a hacer una segunda este año, pero en nuestra primera edición sacamos una de las camisetas con estas ilustraciones que tenía la imagen de una mujer vasca soltera, rapada, guapísima. Que esto a mí también me impactaba mucho, y no solo a mí. Os voy a leer también lo que decía, por ejemplo, vais a perdonar mi pronunciación, Skashkes, que era uno de los cronistas del barón bohemio León Romistal en 1466-67 más o menos, en el que decía: aquí vemos por primera vez las mujeres y las mozas con las cabezas rapadas, salvo algunos mechones que se dejaban de cabello largo, y su vestido es tan extraño que no lo hay semejante en ninguna de las regiones que visitamos. También Navajero nos cuenta que este fue un embajador veneciano que iba con Carlos V y que dice: van las mozas en esta tierra hasta que se casan con el pelo cortado, dejando solo por adorno algunas mechas, y la misma costumbre hay en Vizcaya y en Guipúzcoa. Envuélvanse la cabeza en un lienzo casi a la morisca, pero no en forma de turbante, sino de capirote, con la punta doblada, haciendo una figura que semeja el pecho, el cuello y el pico de una grulla. Este tocado se usa en toda Guipúzcoa, y dicen también en Vizcaya, variando solo en que cada mujer hace que el capirote semeje una cosa diversa. Bueno, pues esto todo, de hecho, os voy a decir, aparece en un estudio que hizo Julio de Urquijo en 1922, hablando sobre el tocado corniforme de los vascos. Pero bueno, hay muchísimas más menciones, no os voy a enrollar porque si no me voy a pasar todo el episodio hablando de estas cosas,
Pero quiero ir al inicio. Y es, ¿por qué narices o quién nos mandó a nosotras ponernos estas cosas sobre la cabeza? Pues la realidad es que todas las mujeres cristianas estaban obligadas a cubrir su cabello. Y esto viene desde el año 53 después de Cristo, en la primera carta que escribe a los Corintios San Pablo. Y os voy a leer. Capítulo 11, el velo de las mujeres. Dijo el apóstol San Pablo: Cristo es la cabeza del hombre, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. En consecuencia, el hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a su cabeza, y la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra a su cabeza. Hago un paréntesis, es decir, los hombres no pueden orar con la cabeza cubierta y las mujeres no pueden orar con la cabeza descubierta. Y sigo. Si una mujer no se cubre con el velo, que se corte el cabello, pero si es deshonroso para una mujer cortarse el cabello o raparse, que se ponga el velo. El hombre no debe cubrir su cabeza, porque él es la imagen y el reflejo de Dios, mientras que la mujer es el reflejo del hombre. En efecto, no es el hombre el que procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, la mujer debe tener sobre su cabeza un signo de sujeción, por respeto a los ángeles. Pues bueno, esto por suerte ha cambiado un poco. Ahora ya sabemos que ni el hombre viene de la mujer, ni la mujer del hombre, ni... Bueno, que venimos todos de los monos, o bueno, que cada uno crea lo que crea. El caso es que en esta época era una imposición de la Iglesia que las mujeres cristianas y de buena fe se cubriesen su velo. Al final, cuando te mandan a hacer algo, pues cada uno poco a poco se lo va llevando a su terreno como puede, y en cada cultura pues fueron desarrollando diferentes formas en las que cubrirse la cabeza, y en Euskadi pues nos inventamos esto. ¿Y desde cuándo o en qué momento se nos ocurrió a las mujeres vascas empezar a llevar estos tocados? Pues la verdad es que yo aquí no me mojo. He encontrado diferentes referencias, hay personas que dicen que desde el siglo XII, otras desde el XIII. La verdad es que, bueno, pues ya sabéis que en esta época, como bien se menciona en la Carta de los Corintios, las mujeres no eran muy importantes, con lo cual todavía menos cómo iban vestidas, con lo cual no hay mucha información sobre su indumentaria, y es bastante difícil decir desde qué época empieza a surgir esto. Lo que sí os puedo decir es que las primeras imágenes que nosotras hemos encontrado son del siglo XIV y están en el monasterio de Santo Domingo de Silos en Burgos. Y en concreto hay dos figuras femeninas, que una hace referencia a una hilandera y otra a una mujer pues adinerada, que está vestida lujosamente, y ellas dos visten estos tocados. Entonces estas es las primeras ilustraciones o imágenes que nosotras hemos encontrado. Y bueno, pues como siempre suelo hacer, cuando empiezo a ver estas cosas fascinantes, pues bueno, aparte de leer mucho y buscar mucho, también intento hablar con gente que sepa de esto, por supuestísimo, mucho más que yo. Y una de las personas que, de hecho, mira, a ver si ahora lanzo, todavía no se lo he contado, pero lo lanzo aquí en primicia. Me gustaría traer un día invitado a este podcast, porque es una persona a la que yo jamás me canso de escuchar. Es Ramón García, que no es el de las campanadas, es otro. Es el director de Jantziaren Zentroa, del Centro del Traje, aquí en Rentería, en Guipúzcoa. Que bueno, es una persona que sabe muchísimo y además explica genial. Y bueno, fue una de las personas que yo entrevisté cuando empecé un poco a investigar, ¿no? Y a recopilar estas ilustraciones de tocados medievales. Y bueno, pues él me contaba que por ejemplo había tres tipos, ¿no? Uno que era, bueno, pues más sencillo, más modesto, que era el que las mujeres llevaban en casa. Tenían otro como más manejable, vamos a decir, que era el que se utilizaba pues para bailar y etcétera, etcétera. Y luego habían ya los más esperpénticos y los más locos, que eran los que se llevaban a los días de fiesta.
Y es que, bueno, también hay muchas teorías de cuál era el significado o para qué servían estos tocados. Generalmente eran blancos y eran prácticamente siempre de lino. Tenían un armazón de mimbre que, bueno, pues que era un poco el que daba la forma, y luego alrededor de eso se enrollaba la tela. El lino, otro día quizá también hable de esto, pero bueno, la verdad que el lino tiene también una historia muy bonita en Euskadi, porque bueno, era la fibra autóctona de aquí, la cultivaban obviamente las mujeres, pero bueno, pues, no sé si sabéis, pero el lino es una fibra que es, en mi opinión, de las fibras más sostenibles que hay hoy en día, porque se aprovecha prácticamente todo de la planta, pero también es una fibra que tiene muchísimo trabajo. Entonces, bueno, en Guipúzcoa en concreto era muy famoso el lino que, bueno, y se hacía en casa, o sea, las mujeres lo cultivaban y con ese lino hacían todo el textil que hacía falta en casa, ¿no? Y era digno de orgullo el ser capaz de hacer un lino pues muy fino, muy transparente, muy blanco. Entonces, con ese mismo lino era con el que se hacían estos tocados, pues un poco también como para enseñar la calidad del tejido que cada mujer era capaz de hacer. Y bueno, una de las teorías dicen que esto también era un signo de estatus, y aquí viene la gracia, ¿no? O sea, como hoy en día identificamos estos tocados con brujas, señoras viejas y feas, y en realidad en su época era, o se cree que una de los significados era para mostrar el estatus de la persona que lo llevaba. ¿Y por qué se piensa esto? Bueno, pues porque hay unas ordenanzas en Deva que limitaron o sea, las mujeres ya llegó un punto en el que se volvieron un poco locas y empezaron a meter metros y metros y metros de tejido, y hay unas ordenanzas que dictan que hay que poner un límite, que ya nos hemos pasado, y que el máximo de tejido que se puede utilizar para los tocados es de 30 varas. Y diréis, bueno, 30 varas. ¿Sabéis cuántos son 30 varas? Entonces, 30 varas son más o menos 25 metros. No sé cuánto pueden pesar 25 metros de lino, por muy fino y transparente que sea. Pero si a eso le sumas la estructura de mimbre, joder, creo que muchas de estas mujeres necesitarían un buen fisio al final del día. Pero ¿qué otros significados tenían estos tocados? Bueno, pues aquí hay diferentes teorías. Como os decía, hay muy poco escrito, y la gran mayoría de lo que hay son teorías y elucubraciones de al final extranjeros que venían aquí y interpretaban un poco lo que veían. Entonces, una de las teorías dice que servía para mostrar el estado civil. Bueno, ya os he dicho que las solteras iban rapadas y las casadas o las viudas pues iban con estos tocados, y según si estaban casadas, si estaban viudas, pues llevaban hay gente que dice que llevaban un cuerno, 2 cuernos. Supongo que el significado de los cuernos en aquella época era diferente al de hoy en día. Pero bueno, esta era una de las teorías. Otra teoría dice que estos tocados, hacían referencia al lugar de origen de la mujer que los portaba. Esto, bueno, como ya os he dicho, en los pies de foto los pies de foto de las ilustraciones, muchas veces se hacía referencia al lugar de origen de la mujer. Pero es que luego hay 3 cuadros maravillosos de Francisco de Mendieta, que son los esponsales, luego el besamanos, la jura de los fueros de Fernando el Católico, y el milagro de la Virgen de Begoña, de 1600, el milagro de la Virgen no sé de qué año es, pero los esponsales es de 1607 y el besamanos es de 1609. Y en estos cuadros nos llama muchísimo la atención, sobre todo en el de los esponsales, la inmensa presencia de las mujeres. En todos estos cuadros se ven, pues un montón de gente de la época, vestida obviamente de la época, y llama la atención que prácticamente el 100% de la presencia
es de mujeres. Y de hecho, una de las cosas interesantes del cuadro del besamanos es que se considera que es la primera pintura europea en la que aparece representada la mujer ejerciendo, formando parte de la vida política, cosa que, pues como os digo, estamos en la Edad Media y os recuerdo, si queréis, la carta a los Corintios, pero vamos, que las mujeres no se nos tenía... Bueno, mucho aprecio no lo sé, pero vamos, no se nos daba mucha importancia. Entonces, estos cuadros también tienen un poco ese interés, ¿no? Que llama la atención el detalle con el que están trabajadas las mujeres, que ocupan, todo el primer plano, y que los hombres están relegados a un segundo plano y casi ni se les ve. Y en concreto, en el cuadro de los esponsales aparecen además, o sea, es que parece como un diccionario, vamos a decir, de los tocados, porque aparecen cada mujer con un numerito al lado y abajo aparece una leyenda en la que enumeran uno por uno todos esos tocados y dicen, pues esta es mujer de no sé dónde, esta es mujer de Donosti, esta de tal. Y hay 50 tocados, ni más ni menos, diferentes, que ya os digo, si buscáis los cuadros os vais a quedar alucinados y vais a entender perfectamente de lo que hablo. Y otra de las teorías también dice que estos tocados pues eran una forma de atraer a la fertilidad y de aquí también vino uno de los problemas que luego tuvieron. Otra de las teorías es que, pues simplemente era una forma de las mujeres de expresar su creatividad y que se inspiraban en lo que veían en el día a día. Y aquí hay un texto también muy bueno de Miguel de Alonsotegui que os voy a leer. Hacia la parte de Bilbao y Portugalete traen el tocado de figura de unos morteros redondos. En tierra de Álava, confinante con Navarra, anchoas de oreja a oreja y con cuernos puntiagudos a manera de pirámides que se han ensanchado hacia arriba y en otras partes estrechado. Y en Guipúzcoa, poco tiempo ha que se vendió pleito porque los maridos la prohibían de semejante tocado. En tierra del Orrio, que el Goibar y otras partes traen tan feos que no representan sino esas figuras ridículas y feas que se les hacía el mal en quitar los abusos y costumbres antiguos. En otras partes traen con unos cuernos a modo de los del caracol, proas de bajel, calabazas de romanos y anchirredondos como figura del genital y Priapo a quienes la genitalidad adoraba. Esta diversidad de tocados y sus figuras representan los cerros, montañas y elevados riscos donde en la antigüedad adoraban a los demonios en figura de sátiros, cabras y monstruos. Se ve que le encantaban. Y este maravilloso texto de Miguel de Alonsotegui me sirve para hablaros ya del final de esta historia y de cómo acabaron o cómo ha llegado a nuestros días esa iconografía de que estos maravillosos tocados que llevaban las mujeres de bien y las más elegantes de su entorno, hoy en día las identifiquemos con brujas feas y viejas. Y esto es gracias a Pierre Delangle, que era un hombre nacido en Burdeos, un funcionario francés, impulsor de la Inquisición y sobre todo responsable de la ejecución y tortura de más de 200 personas, hombres, niños y mujeres, en su gran mayoría mujeres acusadas de brujería. Y aquí hay muchas teorías, quizá has oído hablar del tema del matriarcado vasco. Esto sí que es verdad que en la película de Aquelarre que mencionaba al principio, pues se refleja bastante bien. Al final, sobre todo en la zona de la costa, ¿no? En el País Vasco, pues ya os hablé también en el capítulo del Elcano la importancia que tenía y que tiene el mar en nuestras tierras y pues como los hombres, porque en aquella época las mujeres no podían embarcar, como los hombres pasaban largas temporadas en alta mar, en Canadá, en Terranova, y al final un poco las que quedaban en tierra eran las mujeres y los niños.
con lo cual las mujeres eran las encargadas de pues la educación de sus hijos y sobre todo lo que más le fastidiaba a Pierre de Lange, de gestionar el dinero y las tierras de las casas. Entonces, claro, esto a la iglesia pues no le hacía mucha gracia, porque luego con ellas era con quienes tenían que negociar. Y este hombre, bueno, era un misógino y vascófobo además. Entonces, bueno, pues al final él fue un poco el que, utilizó, pues entre otras cosas, estos tocados para demonizar y acusar de brujería a muchas mujeres. También, esto no pasó solo en Euskadi, pasó toda en Europa, pero también hay teorías muy interesantes de que dicen que las mujeres y en concreto las matronas eran las que tenían el control sobre la natalidad, y en aquella época tener el control sobre la natalidad suponía tener el control sobre la mano de obra, porque al final cuanta menos mano de obra hubiese, pues mayor poder de negociación tenía el vamos a decir, obrero. De esto hay la verdad que un montón de investigaciones. Luego las mujeres también eran las que dominaban, pues todos los saberes vinculados a las plantas, la medicina tradicional, todo eso que se utilizó para acusar de brujería a muchísimas mujeres, pues porque al final, daban un poco de miedito porque sabían más de lo que a algunos les gustaría y sobre todo tenían, pues sí, en realidad unos poderes que a la iglesia no le venían bien en ese momento, ¿no? Entonces, pues este hombre, Pierre de Lange, fue uno de los mayores impulsores de demonizar estos tocados. Hombre, es verdad que muchos de ellos tenían una forma pues bastante fálica y bastante explícita. O sea, de hecho, los hay muy, muy graciosos. Es que de verdad que me lo he pasado muy bien recopilando estas ilustraciones, porque es que, hay algunos que no dejan pie a la imaginación. Pero bueno, total, que él fue uno de los mayores impulsores en decir que, pues coincidía con Miguel de Alonso Otegui en que estos tocados eran horrendos, de que eran, pues totalmente apelaban a la lujuria y a todo lo malo. Y que que era un despropósito y que toda la que lo llevase pues que era bruja y que se los tenían que quitar porque eran horribles. Y pues el 8 de enero de 1600 Felipe de Obregón, que era el visitador del obispado en Pamplona, lanza crea la orden que está en Lesaca, que dice tal que así: se manda a las mujeres que traen tocados con aquellas figuras altas a modo de lo que todo el mundo entiende, hábito indecente de mujeres honradas, como ellas lo son, y de que entren en la iglesia con él por ser figura indecente y escandalosa, se manda a las dichas mujeres con pena de excomunión. Es decir, que en 1600 ya, pues un poco animados por Pierre de Lange, se empiezan a prohibir estos tocados en la iglesia. Aunque se ve que, no le hicieron mucho caso porque 23 años después, en 1623, vuelve a lanzar otra nueva orden, esta vez dirigida a los pueblos del Valle de Ulzama, en el que dice: mandamos a las mujeres que traen el tocado que llaman tontorra, pináculo, se lo quiten y pongan el que se usa de nuevo por la mucha fealdad que éste causa. Y lo que sí que es verdad es que ya después de esta fecha, no se sabe si por esta orden o al final, pues por lo que os decía, ¿no? Estamos ya pasado el siglo, ya empezando el siglo XVII, y después de esta época de globalización, pues se inicia un proceso en el que se empiezan un poco a difuminar lo que son las modas y las tradiciones locales, pues porque cada vez hay más comunicación y mejor comunicación, y al final empiezan un poco a mezclarse la indumentaria y las modas de unos lugares y otros, empieza a entrar, y además en Euskadi pues al final estamos en la frontera, siempre hemos tenido mucha influencia de Francia. Y pues empieza a entrar modas extranjeras y poco a poco estos tocados van desapareciendo.
Una de las cosas que más me fascina de toda esta historia es, pues eso, ¿no? El poder que tuvieron todos estos hombres de hacernos creer hoy en día que estos tocados los llevaban brujas, mujeres viejas, feas y despreciables, ¿no? Y cómo al final, pues la historia casi que ha olvidado, bueno, pues la que fue la prenda más característica y diferenciadora de la indumentaria vasca, o bueno, no sé si la historia, pero sí el imaginario popular. Y bueno, por suerte, después de todos estos cientos de años, pues sí que ha habido gente, ¿no?, que ha intentado volver a poner esto en valor. El primero fue el que fue director del Museo San Telmo durante los años 50, que encargó el Museo San Telmo, que está en San Sebastián, en Donosti, para los que no conozcáis, muy recomendable visita, por cierto, que encargó al mismísimo Cristóbal Valenciaga que hiciese una serie de reproducciones de estos tocados. Caro Baroja también escribe bastante sobre ello. Bueno, y luego hay bastantes libros. Por ejemplo, hay en el libro de Vascos y Trajes, trajes de papel, también del museo que sacó el Museo Vasco de Bilbao. Bueno, hay bastantes libros, digamos, modernos que dedican bastante espacio a estos tocados. Por otro lado también, pues en Artziniaga están Mari Becanive y Estíbaliz Santiesteban, que la verdad que han hecho una labor maravillosa por recuperar y volver a poner en valor estos tocados. Incluso en este pueblo de Álava, pues una vez al año se hace una fiesta en la que se sacan estos tocados, se visten, se hace un pequeño desfile y bueno, me consta que hay un pequeño museo en el que se exhiben estos tocados. Como os decía también al principio, Jantziaren Entroa, aquí en Rentería, también tiene una buena colección de ellos. Y bueno, nosotras mismas hicimos luego hace un par de años la que llamamos nuestra colección Burukoak, en la que obviamente no pretendíamos que hoy en día nos volviésemos a poner estos tocados, aunque sería gracioso, pero no muy práctico. Pero lo que hicimos fue un proceso, bueno, después de todo este proceso de investigación y recopilación de estas ilustraciones, pues hacer a través de una campaña de crowdfunding, como ya sabéis que nos gusta mucho hacer, pues bueno, un proceso participativo en el que las personas que participaron en esta campaña nos ayudaron a escoger las top 5 de las ilustraciones, las que más nos gustaron, y estas ilustraciones, bueno, nosotras las trabajamos un poco y las plasmamos en camisetas y en láminas. Muchas de ellas están ya agotadas, pero tengo una buena noticia, y es que este año vamos a sacar una segunda edición. Y mientras nos la sigáis pidiendo y esta historia siga sin ser conocida, seguiremos haciendo. Aquí vienen, esta vez sacamos algunas repetidas que tuvieron mucho éxito en la primera edición y algunas nuevas también, porque ya os he dicho que hay más de 200 ilustraciones diferentes y bueno, queremos darlas a conocer todas las que podamos. Y hasta aquí la historia de los burukoak, o los tocados corniformes que llevábamos las mujeres vascas y alrededores en la Baja Edad Media. Espero, como siempre, que te haya resultado interesante, que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y que lo compartas, que se lo cuentes a tu pareja, a tu vecina, que bueno, al final nosotras este trabajo lo hacemos, bueno, porque nos gusta mucho, pero también porque nos parece importante dar a conocer todas estas historias y este patrimonio textil y cultural tan rico que tenemos en Euskadi. Así que bueno, eso tenemos, nos podéis ver también en nuestra página web, que tenemos ahí la tienda online, donde podéis encontrar esta y muchas otras colecciones. No sé si lo he dicho hasta ahora, pero bueno, suelen ser colecciones limitadas, así que según cuando escuches esto, puede que ya no queden, pero bueno, míralo por si acaso. Amarenac, acabado en kilo.com. Tenemos también perfiles en todas las redes, en Instagram, en Facebook, Twitter, TikTok, en YouTube también, ahora en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Amazon Podcast, en todos lados estamos. Así que nada, pues me haría muchísima ilusión
que dierais a conocer este capítulo y todos aquellos que os parezcan interesantes para que llegue a cuanta más gente mejor y bueno, pues de alguna forma volvamos a poner en valor la historia, en este caso, ¿no? de estas mujeres y darla a conocer. Así que eskerrik asko, me alegro de haber compartido contigo este ratito, espero que lo hayas disfrutado y laizter arte. Hasta pronto, agur.